Hola amigos, bueno, estamos otra vez con un programa que producimos aquí en Valdicera y esto lo ven ustedes por Canal 2 de cable, además se sube a YouTube para que esto quede. En este caso hoy vamos a tener un programa dedicado un poco a la historia argentina. Me acompaña aquí en la mesa de profesión odontólogo, Raúl Pablo Zamproño, para nosotros los amigos de Valdicera, Palín. Así que le damos la bienvenida y lo saludamos. Palín, ¿cómo te va? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Palín, esta convocatoria es para que traigamos a nuestro sencillo y humilde programa un poco... Aparte de la odontología que te dedicaste y hiciste esa carrera, te dedicaste mucho a la historia. Sí. Y fue basada en la vida y obra del general San Martín. Así es. Ahora, bueno, sí, son dos pasiones que uno tiene. Sí, claro. Uno la profesión y otra es la historia. A mí me encanta mucho la historia argentina y en particular la historia del general José de San Martín, que me marcó muy de chico y después de adulto. Ya de una vez terminada mi carrera, digamos, y ya ejerciendo la profesión, donde tenía un poco más de tiempo para poder leer un poco sobre la historia de San Martín, me aboqué a eso. Así que empecé, como toda cosa que uno se apasiona, comenzás con algo, a leer con algún que otra revista o artículo, y luego ya vas profundizando un poco más, y ya vamos entrando en libros más extensos, en historias más específicas de la vida de San Martín, lo cual tengo una biblioteca bastante amplia y que he profundizado bastante. Que después, ahora que me esté acordando de todo, ya eso es otro tema. Bueno, eso es pasa el tiempo sí. Y por ahí uno olvida cosas, pero bueno, me imagino que te has decidido horas, sí. Muchas horas sí. Atrás del libro sí. y viendo cómo es paso a paso, cómo fue todo esto de General San Martín. Sí. ¿Cuándo arrancás vos, por ejemplo, firmemente decidido a continuar estudiando todo eso? Mirá, después de la secundaria. Claro, no, verá, yo el primer libro que comienzo a leer es un libro viejísimo, es sin tapa, es un libro amarronado que encontré por ahí en la librería de mi papá. Recuerden ustedes que mi papá tenía librería, juguetería y bueno, dentro de todos esos libros, dentro de todas sus cosas, encontré un libro del Santo de la Espada. El Santo de la Espada, escrito por Ricardo Rojas. Habré leído, tenía 11 años, y habré leído algunas páginas, pero fue suficiente ya como para poder ya introducirme en el tema. Después el tiempo fue pasando y esas cosas ya un poco las va dejando porque como tanto el colegio como el primario, el secundario, luego la parte universitaria, como te lo dije antes, obviamente prácticamente no tenés tiempo para poder dedicarte a leer otra cosa. Hay gente que sí que lo puede hacer, yo en mi caso no, y aparte no tenía encendida esa chispita y esa llama que vino después. Eso ya viene inclusive más, yo tengo que remontarme un poco más atrás por la historia que yo digo que siempre esta pasión que yo siento por San Martín, por la historia argentina, viene de mi abuela materna, que ella siempre me cantaba o la marcha de San Lorenzo, me cantaba el himno nacional, me hacía recitados y toda esa historia, y bueno, quizás eso quedó prendido dentro de uno, y en un momento de la vida surgió. Y bueno, entonces después me empecé como ya te dije, a introducirme cada vez más en la historia, buscando libros de todo tipo, de todos los autores, de lo que pude conseguir. Y bueno, y fue introduciéndome y cada vez me fue captando más. Pero lo que a mí me llamó más todavía fue una vez que hice el primer cruce de los Andes. Que yo siempre pensaba... ¿Eso qué año fue? 2003, año 2003, porque yo siempre decía y pensaba en el cruce de los Andes, ¿no? Toda la parte épica de lo que fue eso, y uno leía, iba indagando cada vez más cómo organizó San Martín el cruce, cómo los soldados, todo lo que se necesitó para eso, y yo pensaba, digo, qué lindo sería
poder hacerlo. Y en ese momento era muy conocido y muy famoso el programa Sorpresa y Media, ¿te acuerdas? De Julián Weich. Y yo digo, a nadie se le ocurrirá a escribir una carta que yo quería hacer el cruce de los Andes y a ver si había... Pero no sé si en ese momento había alguien que lo hacía. Resulta ser que sí, que había gente que lo hacía el cruce. Y lo leo en el diario La Nación, que mi papá vendía. Un día, hojeando, leo Cruce de los Andes, que yo, la Asociación Sanmartiniana de Rosario. Un número de teléfono. Y ahí comencé. Vos dijiste, aquí la mía. Esta es la mía. Y empecé a llamar. A ese teléfono, que era el teléfono del que era el presidente, y creo que lo sigue siendo, que estuvo con nosotros en 3 oportunidades aquí, que yo lo invité a venir, que dio charlas porque es veterano de Malvinas, aparte. El teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, que es presidente de la Asociación Sanmartiniana de Rosario, y en aquel momento lo bombardeé, lo volví loco. Lo llamaba, hasta que el tipo me dijo, bueno, sí, tenías un cupo para poder venir. Bueno, de ahí en más, hice el primer cruce, hice el segundo, hice el tercero, hice el cuarto, hice el quinto. Se hizo 5 veces el cruce de los Andes, en distintos años, ¿no? Y bueno, a partir del primer cruce, y eso es lo como que nos pasa a todos los que hacemos un cruce, que tenemos esa experiencia, yo no sé si tu vida cambia, pero hay un cambio en vos, interno, en cuanto a la percepción de la historia, en cuanto a los valores que eso transmite, y uno se enciende la pasión de una forma increíble. Eso pasó en mí. Yo lo sé de otros amigos que han hecho el cruce que tienen una situación bastante parecida a la mía. Y bueno, y eso me llevó a que siga profundizando cada vez más. Balín, decime, ¿y vos cuando hiciste la primera travesía, sí, te tuviste que sumar a ese grupo de Rosario? Claro, porque eso es una organización, pero tiene que ser bien militar. Sí, o sea, es una asociación civil, pero la organización, para poder realizar eso, tiene que ser de orden casi militar, porque ellos a su vez contratan a regimientos de infantería de montaña de Mendoza. Y por la disciplina. Claro, una es la disciplina para ver cómo se organiza el cruce, porque eso tiene que estar metódicamente realizado y organizado. No puede fallar nada, porque es muy riesgoso. Entonces, y aparte, la logística que se lleva, lo mismo que se emula lo que fue el cruce de los Andes hecho por San Martín. O sea, vos tenés que tener una organización tan perfecta que no te tiene que faltar nada. Ahí vos te olvidás en el encendedor y no puedes prender fuego, salvo que golpees 2 piedras. Porque estando ya arriba a la altura de 5.000 metros de altura, casi 5.000, si no tenés un encendedor o no tenés un fósforo, es un ejemplo, ¿no?, que estoy dando. Entonces, tiene que ser una organización muy bien hecha. Minuciosamente bien hecha, con un número determinado de personas, porque vos necesitas tanta cantidad de mulas, porque lo hacemos en mula. Ahora sí se hace a pie también, parte en mula y parte en pie o caballo, pero la mayoría de los montados es en mula, que es el animal que se necesita para cruzar. El caballo también puede hacerlo, pero es un caballo enseñado para andar en montaña. O sea, tiene un paso determinado para andar en la montaña, que no es lo mismo que la mula. La mula tiene otras características. Más seguridad, ¿no? Tiene más seguridad porque la mula, el vaso de la mula es como más pequeño, tiene como más agarre para andar y tiene más estabilidad, tiene mucho más fuerza. Recordad que la mula es un híbrido, la mula no tiene cría. La mula es el efecto de la crianza de una yegua con un burro. ¿Sí? Ahí sale la mula. Entonces, es un animal criado específicamente para andar en la montaña. Y con eso vos vas muy confiado. ¿Te puede tirar? Sí. Eso es una de las cosas que pueden pasar, que a mí me pasó. Me tiró una mula. Y antes tenés que, primero, fundamentarte. ¿Por qué? Es porque, bueno, eso ahora te lo cuento, pero en realidad vos tenés que saber montar. O sea, es fundamental. Si vos no sabés montar, obviamente, no podés subir porque te morís directamente del dolor y de la angustia, sobre todo. Y si tienes miedo, tampoco podés subir. Bueno, yo gracias acá al amigo Pino Agasal, el querido Pino, lo traigo en la memoria ahora, fue uno de los primeros que a mí me enseñó a montar. Martín Arangue, los muchachos de la estancia, me prestaban sus animales. Claro, trabajaban en eso y me enseñaron a montar. Y gracias a eso, a ellos pude hacerlo. Entonces, por ejemplo, en uno de los cruces, yo te digo, hice 5, tuve un solo episodio de que yo me caí.
Porque los animales están encerrados y están en sus corrales, ¿no es cierto? Cuando vos hace mucho tiempo que no lo montás, el animal está un poquito celoso, un poco bravío, ¿no? Bueno, en este caso me tocó justo una mula que yo cuando lo estábamos armando, que te enseñan a armar la mula, armar significa poner su montura, ponerle todo el arriendo y todo lo demás. Bueno, terminás de armarlo, pongo un pie en el estribo, cuando voleo la pierna para pasar para el otro lado, digo, para sentarme, empezó a corcovear. Y pasé por arriba del cogote del animal, clavé la cabeza contra el piso, bueno, fue no, claro, para cómo era el primer día. Era el primer día así cuando te entregan el animal. Entonces agarré, me sacudí un poco el polvo que tenía encima, y de los muchachos que están ahí, que te asisten, que son todos soldados, le digo, vení un segundito. Lleva esta mula, andalo un poquito, y después volvé. Dos cosas que me enseñaron los chicos acá. Entonces la mula la dio una vueltita así nada más, estuvo el tipo, la montó un segundo, dio la vuelta y me llevó, subí una dulzura para andar el resto del viaje. Claro. Anduvimos bárbaros, pero bueno. Esa es un poco la risa. Palín, claro, este fue el puntapié inicial. Exactamente. Eso sí. Fue al pie de la montaña ya. Bueno, ¿o a partir de qué lugar salieron? Se sale desde Mendoza, del Regimiento de Infantería de Uspallata, el Regimiento de Infantería 16, si mal no recuerdo. Ahí se parte desde Uspallata, se va en mula, salimos de ahí en Unimog y vamos hasta la estancia que se llama Estancia de Canota, porque en este caso, que yo te estoy contando, es el paso de Uspallata. Vamos entrando de a poquito en la historia. Hay que recordar que San Martín, cuando decide hacer el cruce de los Andes para producir la liberación de Chile, él organiza todo esto a partir del año 1814, ¿no es cierto? Recordando que Mendoza no había nada. Sí, era una provincia, Cuyo sobre todo, era una provincia que estuvo a cargo como gobernador intendente de San Martín a partir de 1814. Era una provincia productiva y había un intercambio comercial con Chile. O sea, no es que San Martín descubrió ningún paso. El paso de los Andes viene de la época del Inca, que se cruza y se comercializa de un lado y del otro lado de la cordillera. Entonces, por diversos pasos, la gente siempre se relacionaba. Una cosa es el comercio, que andar con tu mula o con tu animal, que donde vos cruzás los animales de un lado para otro, cargando tus cosas, tus elementos que vos querés comerciar, y otra cosa es cruzar un ejército. Son dos cosas totalmente distintas. Y a su vez San Martín había dividido al cruce de los Andes a lo largo de 800 kilómetros por 6 pasos, desde el sur, desde La Rioja hasta el sur de Mendoza, por 6 pasos diferentes. Entonces, nosotros recreamos esos pasos, y el primer paso que yo hago es el paso de Uspallata, que es por Mendoza. Después el segundo paso que hago, que eso ya fue en el 2008, lo hago por el paso de los Patos. Luego repito en otro año el paso de Uspallata, a otro paso recreamos el cruce también por el paso de los Patos, que es por el sur de San Juan, que es uno de los pasos más difíciles. Es por donde fue el grueso del ejército, por donde pasó San Martín. San Martín, junto con el Estado Mayor, junto a Soler y O'Higgins, hicieron el paso de los Patos. Y el general Las Heras fue por el paso de Uspallata, también con gran parte del ejército. Y los otros pasos, tanto hacia el norte hasta La Rioja como hacia el sur de Mendoza, por el paso del Portillo y el paso de Planchón hacia el sur, son los pasos donde hubo un número muy reducido de soldados, tanto al norte como al sur, que son las columnas secundarias, digamos. Esas columnas, San Martín envía las 3 armas, el uniforme de los soldados con las 3 armas: infantería, caballería y artillería, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo? De acuerdo a qué lugar llegaban primero, pero estaba todo coordinado para llegar en determinado momento, a determinada hora, a determinado lugar. Eso estaba escrito a pie puntilla por San Martín, desde el primero hasta el último. ¿En qué momento deberían llegar? Ahora va a decir, pero ¿cómo coordinaban si no tenías celular, no tenías nada? Bueno, había chasquis que recorrían, iban de punta a punta, ¿sí? Iban llegando información. En tal momento detenerse, en tal momento avanzar, en tal momento avanzar, en tal momento detenerse.
Todo eso era totalmente coordinado. Entonces, cuando el enemigo del otro lado sabía que venía la invasión de parte de San Martín, que venía el cruce, o sea, sabían del otro lado, del ejército español, el ejército realista que estaba en Chile. Entonces, si vamos a suponer que lo descubrían que venían por el sur y veían que estaban las tres armas que llegaban juntas, las tres, o sea, acá viene el grueso del ejército, entonces pasaba la información y entonces el ejército realista buscaba ir a frenar ese avance. Pero como San Martín lo extendió a lo largo de 800 kilómetros, el ejército realista del otro lado de la cordillera también se fue dividiendo para cubrir todos los pasos que había. ¿Por qué? Porque la estrategia de San Martín era debilitar el ejército porque era doble en número. San Martín tenía un ejército armado de 5.000 hombres y del otro lado había más de 10.000. Entonces, en un enfrentamiento en campo abierto, 5 contra 10, llevarlas de perder. Qué valor, ¿no? Claro, olvídate, qué valor. Fue tremendo eso. Y el estudio pormenorizado del cruce, vos decís, no puede ser, no lo podés creer. Cuando entras a entrar en detalle, por detalle de todo lo que San Martín hizo, el genio, por eso se trata a San Martín como un genio estratega, cómo se fue armando todo, para cómo eso está todo absolutamente detallado, ¿no? Eso está todo escrito y eso se tiene en la historia, eso está escrito, está en un libro, se puede buscar, te explican cómo organizaron, por qué tantas mulas. Las mulas, que como yo les conté antes, el animal ideal, se necesitaron 10.600 mulas. Entonces hay que juntar 10.000 mulas, 10.000. Nosotros cuando hacemos el cruce, que somos más o menos entre 80 y 100, y vos ves la columna que no termina, que vos ves que la columna, vos estás avanzando y la columna sigue allá lejos, ves chiquitito, sobre todo cuando hay diferencias de altura, ¿no? O una curva, vos podés observar cómo el que viene atrás, la distancia que lleva. Y a veces vamos pegados, a veces un poco más de distancia, pero siempre se va todo en conjunto. Para que ustedes tengan una idea de la longitud de las columnas, entre el primero y el último había 7 días de diferencia. O sea, uno llegaba, si quería esperar que llegara el último, tenía que esperar 7 días. ¿Sí? O sea, esa es la dimensión. Porque tenías la mula de silla y la mula de carga, que no es lo mismo. Vos no podés montar la mula de silla, porque la mula de silla es la más brava, es la que no está domada. Entonces, para poder montar, cuando vos ves que arman la mula de silla, le tapan la cabeza, le tapan los ojos. Entonces la arman una vez que está armada todo, que cargan con todo eso, pobre bestia, que tiene que ser equilibrada la carga, porque si no el animal siente incómodo y empieza a corcover, te tira todo, que lo he visto, y pasa. Y le sacan la venda de los ojos, como cuando van a domar un animal que le tapan los ojos, ¿viste? Bueno, en la domada, bueno, la mula es lo mismo. Entonces, esa mula de carga tenía tanta cantidad para que lleve todo lo necesario para el mantenimiento de la tropa, el armamento y otra cosa muy importante, 2 cosas más importantes que el alimento para los soldados, el alimento para la mula, porque allá arriba es piedra, el animal no puede comer forraje, entonces el forraje lo tenía que llevar en la mula, entonces vos tenés que llevar el alimento para la mula que lleva el forraje y el alimento para la mula que la compañera. Entonces tenía que calcular cuántos animales, tenía que ser una logística matemática también. ¿Cuántas mulas necesitas para alimentar y cuántas mulas son las que tienen que llevar el alimento para todas esas mulas? ¿Y durante cuántos días? Y durante 24 días que duró el cruce. 24 días. Y después tenés que contar la cantidad de eso es más fácil porque vos tenés tantos soldados, necesitas tantas mulas. La mayoría fue montado. Hubo quienes fueron a pie, pero la mayoría fue montado, porque es muy duro. Y otra cosa a tener en cuenta, estamos hablando del año 1817, que se inicia el cruce. Tanto los glaciares como los ríos, en aquel momento, eran muchísimo más grandes de lo que hay ahora. Hoy sabemos que por el cambio climático los glaciares se fueron achicando. Sí. Entonces, los ríos eran muy caudalosos, y más en la época en que se hace el cruce, que fue en enero, a partir de enero fue el cruce, a partir del 5 de enero.
¿Por qué? Porque es el momento donde hay deshielo y vos podés cruzar, porque en invierno es imposible. Primero por dos situaciones, una por el frío y otra por la acumulación de nieve. Entonces, el cruce lo tenían que hacer, como ya les dije, los ríos eran muy caudalosos, porque se cruzan varios ríos, por el desagüe que se va produciendo. Se cruza generalmente donde se produce el deshielo, en el origen del río. No, tratar de buscar no donde es más caudaloso porque corres mucho riesgo, es muy torrentoso. Entonces tenían que buscar esa parte. Por eso es muy escarpado, muy difícil llegar hasta allá y sin embargo se hizo. Pero previo a esto, San Martín había mandado su gente para investigar todos los pasos. Como ya les dije antes, si bien eran cruces y pasos conocidos, pero para pasar el ejército es distinto. Algunas imágenes que después va a mostrar Gabriel, que yo le voy a pasar. El que manda a San Martín es al ingeniero Álvarez Condarco. Ustedes van a escuchar nombres que por ahí está el nombre de la calle, Álvarez Condarco. Bueno. Álvarez Condarco es un soldado que San Martín envía, previo al cruce, por supuesto, portando el acta de independencia, que había sido en 1816, para llevarla a el jefe realista, que era Marco del Pont, que estaba en Santiago, pero con la excusa de reconocer los pasos, para pasar el ejército. Entonces, lo envía por el paso de los Patos, que es el paso más largo, y sabiendo si la suerte corría a favor de Álvarez Condarco, que así fue gracias a Dios, porque llevaba el acta de la independencia y lo podía considerar como un traidor o como un espía, y lo podían fusilar o lo podían ahorcar ahí en el mismo Santiago. Entrega esto, el acta de la independencia a Marco del Pont, y diciéndole: nosotros queremos ser libres, por lo tanto queremos independizarnos, y si usted no acepta eso va a haber guerra, una cosa así, para que se entienda. Lo manda a mudar en forma inmediata: salga de acá porque si no lo fusilamos, vaya, retírese inmediatamente. Entonces lo mandan por el Paso de Uspallata, que era lo que ellos querían. Entonces viene por el Paso de Uspallata desde Chile hacia Mendoza, que es más corto. Entonces, ya tuvo 2 pasos haciendo cartografía. Claro, la cartografía. Pero ¿qué pasa? No podía anotar absolutamente nada, porque si descubren que el otro estaba escrito, corría una mala suerte. Y después, de vuelta lo mismo, porque en el medio de los pasos había gente cuidando del enemigo. Por lo tanto, tampoco podía anotar nada. Inmediatamente cuando llega al campamento del Plumerillo en Mendoza, que está muy bien armado ahora, para recorrerlo, si alguien va, sería bueno que lo visite. San Martín lo agarra, lo mete adentro en sus habitaciones, comienza a dibujar todo. Y el tipo, como tenía una memoria prodigiosa, describió punto por punto: acá hay agua, acá no hay agua, acá hay leña, acá no hay leña, acá hay... Más leña no había, pero sí podía obtener de la jarilla que nosotros sacamos también para cocinar, las raíces para poder hacer fuego. Este paso no se puede pasar, y por este paso pasa solamente un caballo. A la frase de San Martín, lo cual dice: si pasa un caballo, pasa todo un ejército. Y ese lugar lo van a ver. Ese lugar lo fotografié. Y realmente pasa solamente un animal. Vos tenés que desmontar para poder pasar. No puedes pasar montado, porque aparte tiene mucha pendiente, y es un espacio, yo le diría, ancho de esta mesa, un poquito más a lo sumo. Y vos tenés que solamente pasar un animal por ahí. Así, y eso es la experiencia por la cual uno quiere vivirlo. Qué adrenalina, ¿no? Tremendo. Balín, decime, en tu primer travesía, ¿qué cantidad de personas o hombres hicieron? Más o menos 100. 100 personas, sí. ¿Y cuánto duró eso? Bueno, nosotros hacemos el cruce que llegamos al límite de Chile y pegamos la vuelta. Ya no podés cruzar. Por una cuestión lógica, bueno, allá arriba, primero que no hay controles. Bueno, sí en Uspallata, porque llegás hasta el Cristo, que está el límite. Sí, conozco ahí. Bien, bueno, pero nosotros hacemos todo un recorrido, después volvemos y llegamos hasta el Cristo, que es la finalización. Y no podés cruzar tampoco el animal para el otro lado. Por una cuestión sanitaria, vos no podés cruzar con el animal argentino para el otro lado. Fueron 6 días, eso. A lo largo de esos 6 días, la gente de la organización tiene todo armado,
está todo, vos ya ahí tenés incorporado toda la comida, que es el desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena, tenés todo incluido. Y ahí yo digo donde tenés un hambre, porque al andar durante todo el día, nosotros andamos más o menos entre 8 a 10 o 12 horas por día, dependiendo la longitud que se recorren. Más o menos son 40 kilómetros por día que se recorren, dependiendo el cruce, dependiendo la parte que... Y hasta allá al final tenés más o menos 80, ¿no? 70, 80. ¿Hasta dónde? Hasta que, bueno, el cruce en total son 300 kilómetros. ¿Cómo? Son 300 kilómetros, aproximadamente, dependiendo del paso. ¿Qué pasa? Vos no lo medís en forma lineal. Ah, claro. Vos subís, bajás, a la vuelta, subís, bajás, porque vas buscando el paso. Claro. Entonces son más o menos esa cantidad de kilómetros, se recorre mucho, muchos kilómetros. Pero el ancho de la cordillera, lo más ancho son 100 kilómetros, lineales. ¿Sí? Pero vos, cuando vas cruzando, ya te digo, son muchos kilómetros. Es un promedio, más o menos, no recuerdo exactamente. Y bueno, tenés una muy buena alimentación. La alimentación generalmente, tanto como lo hizo el ejército, son comidas más espesas, suculentas, mucho a base de cebolla y de ajo, porque precisamente es el alimento, tanto la cebolla como el ajo, que disminuye o te evita el soroche o el apunamiento. Entonces vos con esos alimentos tratás de evitar eso. Yo por suerte no lo sufrí, generalmente eso te produce mucho dolor de cabeza, abombamiento, viste, cuando sentís el oído tapado o zumbido. Bueno, yo por suerte no. Por la altura. Por la altura, exactamente. Se sufre mucho el calor de día y mucho el frío de noche, porque es desértico, el clima desértico y de montaña. Vos de día tenés una amplia, valga la redundancia, amplitud térmica, porque de día tenés temperatura de 30, 32, 33 grados y si no hay viento es terrible. Si no viene te quema, por eso siempre se va con camisa manga larga, se va con un sombrero de ala ancha, tenés que cubrirte y protegerte muy bien con protectores. Pero, por ejemplo, lo que debe ser muy difícil cuando te toca la noche, a esa altura, el tremendo frío que hace. Y nosotros dormimos como dormía el ejército, claro. Sin carpa. Vos desarmás la montura de la mula, a diferencia de la del caballo, tiene varias coberturas previas. Tiene como unas alfombritas que le ponen, más el cojinillo y todo lo demás. Bueno, vos lo desarmás a eso porque te enseñan a armar y armar como tiene que ser, todo por etapa, por supuesto, si no el animal se siente incómodo. Eso lo tirás al piso, llevamos una bolsa de dormir, o sea, tampoco la pavada. Algunos se llevan algunas cobijas, alguna frazada de más, y con eso dormís al sereno. Y el panorama, el panorama que tenés de noche es espectacular. Si no tenés nubes y tenés todo el cielo despejado, a esa altura, 4.500 metros de altura, el cielo parece que lo tenés en estrellas en las manos. Silencio absoluto. Silencio absoluto, nada, es maravilloso, limpio el cielo, esa zona que no hay contaminación, es hermoso. Parini, después, por ejemplo, llegaste a mitad de camino. Sí. Y no te hiciste la pregunta, ¿para qué habré venido? Es difícil llegar hasta allá todavía. Sí. Hay momentos donde uno está muy compenetrado con el cruce, porque aparte se hace con ese objetivo, con el objetivo de rendir el tributo y homenaje al Ejército Libertador, a San Martín, y todo el grupo está imbuido de eso, porque otra cosa, durante el cruce, en las paradas que se hacen, si se hace una parada determinada, hay una charla de alguien que tiene preparado. Me tocó a mí dar una charla, por ejemplo, de determinado tema, entonces ya te lo asignan, entonces vos ya te lo llevas preparado y tenés, media horita de poder hablarle al grupo de algo de la historia sanmartiniana o de historia de Malvinas, que mucho se habla. Sí, va muy de la mano todo. Hay muchos veteranos de Malvinas que hacen, ya te digo, el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Rosario es un veterano de Malvinas, gente de Buenos Aires que también lo acompaña, y se habla mucho del tema, y él conoce cosas interesantes. Y entonces, en más de una oportunidad, me ha hecho esa pregunta: ¿qué hago acá arriba?
arriba de una mula que estoy sufriendo, pero después te viene esa cuestión patriótica de decir, bueno, si el Ejército Libertador lo hizo, porque yo no lo puedo hacer. Y acá estoy rindiéndole tributo a ellos y con el sacrificio enorme que hicieron, sabiendo que muchos murieron durante el cruce. Hubo más muertos en el cruce que en el combate en el Chacabuco, que fue inmediatamente después del cruce. Murieron más durante el cruce que durante el combate. Sobre todo los negros, que iban los negros libertos, los que liberaban para hacer parte del ejército, murieron mucho porque no soportaban el frío. Y en este caso, el grupo que vos integrabas, ¿había médicos? Siempre. No solo médicos, sino también sacerdotes, todo, completo, siempre. Siempre. Bueno, en este caso, porque es una asociación, la Asociación Cultural Sanmartiniana, su integrante, la mayoría son muy católicos, por lo tanto llevan un sacerdote. Podría ir tranquilamente un rabino, podría ir tranquilamente una religión, de cualquier otra religión, podría ir tranquilamente, eso está permitido, no es una cosa exclusiva para gente católica, pero en este caso particular, el médico siempre tiene que estar, siempre va alguien, porque puede haber accidentes, como lo hubo. Hemos tenido la mala suerte, nosotros en uno de los cruces, no recuerdo cuál, un compañero se quebró, se fracturó una pierna. Y lo tuvimos que bajar entre varios desde una altura muy complicada, porque se lleva lo que se llama la mula ambulancia, donde va una camilla con una camina rígida, con todos los elementos necesarios de primeros auxilios, y porque hay golpe, hay cortes, en este caso fue grave, una fractura de tibia peroné, un muchacho que era de Paraná. Para como grandote, sí, un poco más grandote que yo. Y entonces descenderlo, bajarlo por ahí fue bravo, porque entre todos hicimos porque el chico llegara. Y encima, después de haber bajado en camilla, tuvo que montar, quebrado y todo, sobre una mula para poder trasladarse hasta un punto donde venía un helicóptero de gendarmería y lo pudo llevar. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Un helicóptero? ¿Llegaron a una ruta para que lo traigan? A un punto determinado. Llega una ambulancia. Ellos tienen... Sí, todo un equipo satelital de comunicación. O sea, no tenés otra alternativa que tener un teléfono satelital a esa altura. O sea, no hay manera. Sí, está todo muy aceitado, muy bien organizado. O sea, eso lo puede hacer cualquiera, A cualquier edad, hombre, mujer, a cualquier edad. ¿Es para cualquiera? No. Ponete de acuerdo, me va a decir, si para cualquiera o no para cualquiera. Si es para cualquier edad, sí, lo puede hacer gente, había gente muy mayor que lo hizo y se la bancó perfectamente, y chicos de 16, 17 años, acompañados de algún familiar, puede hacerlo, pero también chicos y gente mayor lo pueden hacer. Pero ya te digo, vuelvo a reiterar, no es para cualquiera. Sí, no, hay que bancársela. Yo no soy ni súper ni nada por el estilo, soy simple, común y corriente. Pero te tiene que gustar te tiene que gustar la historia, te tiene que gustar andar y vivir. Yo creo que tenés la buena de Dios. Tenés que meterte bien en la vida de lo que hizo José de San Martín, para que te dé la voluntad, el valor de continuar. De continuar y de andar. Porque es un momento también de introspección de uno. También. Porque tenés muchas horas de andar y es un silencio absoluto que escuchas solamente el el traqueteo de la mula. Hay un momento donde el jefe de la columna dice: silencio absoluto, nadie habla. Momento de introspección de cada uno, encontrarse con uno mismo. Y se van dando. Qué bueno, ¿no? Y, por ejemplo, llegaste... Me emociono con solo recordarlo. En algún momento, por ejemplo, sentiste un frío intenso, ya casi de no llegar a soportarlo. Sí. Frío, el calor es como que se tolera un poco más el calor intenso, estoy hablando, ¿no? El frío intenso sí. En uno de los cruces que hicimos con un grupo, no con esta gente de Rosario, sino lo hicimos con un grupo de amigos, grupo de Buenos Aires, donde hicimos la recreación, ya pasamos el límite un poco ahí, ya estamos medio loquitos, hacerlo con la vestimenta de la época. Yo fui caracterizando a San Martín, que tengo todo mi conjunto y mi ropa, y tratamos de recrear con fidelidad lo que fue el cruce de los Andes, tratando de hacerlo lo más parecido posible.
Y ahí dormimos con carpita medio pelo, sí, por supuesto llevamos carpas especiales por si nos agarra un temporal, tampoco tan tarado, ¿no? Y dormimos bien como dormía el ejército, que también va a haber fotos de eso. Y ahí sí se sintió el frío. Y a la noche, y sobre todo, ¿sabes cuándo? También cuando uno está descansando está bien cubierto, pero cuando uno se despierta a la mañana y está del lado de la heladera, donde todavía está dando la sombra, a la mañana, el frío es intensísimo. Hay como humedad y frío, pero humedad no hay tanto, pero se siente mucho el frío. Y no ve la hora porque vos para poder moverte hacia el sol tenés que hacer cuántos kilómetros para llegar al sol por la sombra que te da la cordillera, ¿me explico? Y bueno, hasta que llega cerca del mediodía que nos te da el sol, bueno, es bravo. Es como esperando el poncho. El poncho de los pobres. El poncho de los pobres, sí, no ves la hora que te aparezca para estar. Bueno, ni hablar si te toca una etapa nublada o tenés lluvia o nieve. Bueno, ahí te quería llegar a esa pregunta, porque me imagino que también allá se habrá dado situaciones. Sí, yo tuve garrotillo nada más. Un poco, pero hubo gente que le ha tocado lluvia y le ha tocado nieve. Y eso sí, es bravísimo. Es bravísimo porque se te moja todo, estás incómodo, estás con mucho frío. Si bien vos tenés toda la ropa actual que vos tenés, que existe hoy, a comparación de 1817, que era toda ropa de lana, toda ropa de cuero, hoy tenés todo impermeable, tenés hasta equipos que tienen se calefaccionan con sistema, eléctrico, sí, tecnología, con pila, pero bueno, tenés muchas cosas, sin embargo el frío te penetra. Sí. Bueno, vamos a continuar esto que está interesantísimo. Sí, y es apasionante. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que me estás tocando un tema que yo soy muy apasionado, entonces empiezo a hablar y por ahí... Bueno, pero para eso te trajimos. Claro, lo que pasa es que es muy largo todo, es muy extenso todo, se puede hablar de un montón de cosas. También estuve en Boulogne-sur-Mer, donde murió San Martín, que cuando fui a Europa, estuve en Francia. Mi viaje a Francia fue exclusivamente para ir a Boulogne-sur-Mer. Yo digo siempre, de paso conocí París, pero quería ir a conocer Boulogne-sur-Mer. Pero ese fue el broche de todo tu ilusión. Sí, exactamente, sí. Ahí sellaste con ese punto final. Pero bueno, me admira, yo creo que es para personas que realmente se apasionan de algo y lo llevan adelante, porque encarnaste la vida propia del general. Claro. Hasta he visto que acá hiciste 2 o 3 actos, como si fuera en vivo y en directo, acá, en un acto público, simulando algo de la batalla de San Martín. Juan Carlos, sí. Fue una época muy linda, que lamentablemente se dejó de hacer. Pero en ese momento que yo recreábamos la vida de San Martín y la batalla de San Martín, en la cual a mí me tocaba ser del general, es primero una gran responsabilidad, porque estás recreando a un personaje de la historia, uno quizás, si no el más importante, uno de los más importantes de la historia. ¿No? Que es irreemplazable, sí. Nos haría falta. Claro, nos haría falta. Claro, por lo menos que imiten el ejemplo. Nada más. Sí. Con que sigan el ejemplo de San Martín sería otro sería nuestra política, nuestro país. No estamos hablando que libertó un solo país. No, libertó 3. Hay que tener valentía, ¿no? Capacidad. Sí, mucha. El liderazgo, integridad física, quise decir integridad moral. Bueno, integridad física también, porque San Martín era un hombre muy enfermo, sufría de muchas enfermedades y a pesar de todo eso hizo todo lo que hizo. Cruzó la cordillera, ni hablar. Que en una de esas que se habla mucho, que San Martín cruzó la cordillera en camilla, que lo llevaba en el lidera, no. San Martín solamente uno de esos cruces, porque San Martín cruzó 8 veces la cordillera, y de vuelta. En uno de esos cruces, los famosos 60 granaderos que lo transportan en camilla porque estaba con un ataque no sé si era de gota o tenía una úlcera estomacal que fue la que lo llevó a la muerte, ¿no? En 1850, un cáncer de estómago. Entonces, pero la integridad moral, la altura moral de San Martín, su honestidad, los valores que dejó, no hay quien lo imite, no hay quien lo iguale. Quisiera que lo imitaran por lo menos. Yo quisiera que lo imitaran.
Desde la órbita, desde el más simple desde un intendente, un concejal, hasta el presidente de la nación. Sí. Sería muy diferente todo. Claro que sí. Porque San Martín, si hay algo que odiaba y algo que era absolutamente estricto, era en los caudales públicos y en el manejo de la cosa pública. Era extremadamente estricto. Era un tipo capaz de llegar a un paredón de fusilamiento a una persona que robaba. No pasó nunca, pero era extrema porque sabían de la rigidez con que San Martín se manejaba. Muy rigurosa. Muy rigurosa. Y hacía cumplir su objetivo. Total y absolutamente. En ese caso. Sí. Y bueno, Palín, y después de todo esto, ahora me decís que como te relajaste, sí. Y ahora ya bueno, un poco querés mirar de afuera todo lo que viviste un poco, y lo que pasaste, ¿no? Sí, yo nunca digas nunca. Sí, nunca sí. digas nunca. Por otro día, no hace mucho, un familiar me dice, che, me manda que había visto algo del cruce de los Andes. ¿Y si lo hacemos? Bueno, yo después pensándolo, a la pregunta que vos me hiciste en un momento diciendo, che, ¿qué hago acá? A veces me viene eso en la cabeza. Digo, ¿estoy en condiciones físicas de poder hacerlo? Preparándote, sí. Y por ahí me está picando. Justamente ahora, el año que viene, se van a cumplir los 30 años del primer cruce que hizo la Sanmartiniana de Rosario. No digo que no lo voy a hacer, pero bueno. ¿Y este tipo de cruce que se sigue haciendo anualmente? Sí, todos los años. Anualmente. Todos los años. Y hay ya gente que lo imita también, gracias a Dios, que hace los cruces de cordillera, no de la manera que lo hace esta gente, con el sentido que lo hace esta gente de Rosario. Lo hace por el cruce, te llevan a dar una vuelta en caballo por la cordillera, para ver por un cruce de San Martín, claro, a dar una vueltita. Pero esta gente lo hace con otro sentido, ya de otra manera, que eso vale la pena hacerlo, porque te recorren la historia, te aprendes, conoces. Pero de todas maneras, Palín, tuviste que estar preparado antes de arrancar con eso, ¿no? ¿Cuántos días te llevó eso? ¿O no? ¿La preparación? Sí. No, yo empecé a preparar bastante tiempo antes, físicamente sí. Físicamente, pero sí. Así de manera estratégica, cómo montar, cómo transitar sobre la mula, cómo dormir, cómo comer. No, bueno, todo eso que vos estás diciendo lo aprendes allá. Porque yo acá lo aprendo a andar a caballo. La mula, si bien es un animal que tiene 4 patas, que vos te montás, que tiene la postura de las piernas, es lo mismo que un caballo. Pero andar arriba de una mula tiene otro trote. Bueno, sí, pero en serio, tenés que saber andar. Pero me imagino, te habrás juntado con los jefes que lleva adelante este proyecto y te dice cómo es cuando llega la noche, cómo es cuando llega el frío, todo eso, cómo es cuando tenés que comer. Tenés reuniones. Se hacen reuniones. Se hacen reuniones en Rosario y después se hacen reuniones previas donde se hacen tipo campamento. ¿Sí? Todo esto previo, ¿no?, del cruce en determinado lugar, que es cerca de Rosario, cerca de Buenos Aires, no sé dónde, y donde se reúne gran parte del grupo que está inscripto. Entonces la gente se va conociendo, que es otro tema, ¿no? La relación personal entre las personas que van a hacer el cruce. Está todo bárbaro, está todo lindo, bárbaro, va a hacer el cruce, pero las relaciones personales también, a veces hay un cierto chisporroteo entre algunos integrantes. Son cosas de ser humano, o sea, estamos todos en el mismo elemento, pero a veces puede pasar que tengas no te sientas bien con uno, tenés ganas de estar con otro. Y mujeres van, sí. Sí, mujeres van. Otra parte también es la parte de sanitarios. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver? Pero es importante saberlo. ¿Y seguro? Porque allá no tenés baño. No, para nada. Hectáreas de baño. Sí. Hectáreas y hectáreas de baño. Árboles, qué sé yo. Nada, de eso primero no hay nada, hay pura piedra. Toda piedra. ¿Dónde va? Y detrás de aquella piedra podés hacer tus necesidades, allá andá. ¿Y cómo vos te detenés y todo se detiene? No. Sí, si hay alguna necesidad de urgencia, sí, se para un grupo que está con vos porque está dividido en comisiones, como en comisiones o en grupos. Entonces cada una tiene su asignado un jefe. A mí en uno de las cosas me tocó ser jefe de una de las patrullas, ahí está el término. Y bueno, se detiene ese grupo, después alcanzás al otro. Pero siempre, aparte de vos ser jefe de patrulla, tenés siempre asignado un personal militar.
que son los muchachos que la tienen recontra clara, que están todo el día en la montaña con los animales. Y te hago otra pregunta. Sí. ¿Cómo te podría decir? Le agregamos un poquito de humor. ¿Eso es estrictamente muy serio el transitar ese camino? ¿O por ahí tiene algo de humor y la cargada y todo? No, sí, por supuesto, tenés que llevar un poco de humor y debe ser para hacerlo más ameno todo también. Sí, No, después está las guitarreadas, están los encuentros, también. sí, olvídate, los fogones, eso es espectacular. A la noche es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, nunca falta el que te lleva guitarra. Tiene un condimento todo ese viaje. Todo, sí, claro. No, por eso yo te digo que después de eso vos llegás con otro espíritu y tenés... y yo, por ejemplo, con la gente que hizo el primer cruce, cada tanto tengo algún contacto. Y te estoy hablando del año 2003. Seguimos relación tanto en Instagram como Facebook y demás. Por ahí cada tanto, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Qué es tu familia? Te vas haciendo amigo. Ese encuentro es hermoso. Es hermoso. Claro, porque... yo te lo puedo contar de mil maneras, pero no es lo mismo que estar vivo. No, ya sé. Por supuesto, como toda cosa. Lo mismo, yo te puedo contar toda la historia esta, pero cuando van a ver fotos también, van a ver videos, pero no es lo mismo vivirlo. Yo también lo que me refiero, Palín, es que vos si te encontrás, en este caso, con un compañero que que escalaste la montaña y cruzaste, en algún momento se encontrarán en alguna cena o en algún paseo juntos y recordarán esos momentos. Por supuesto, sí, no, porque uno se conforma y entra con una unión tan particular, claro, sí, que con quien vos te encuentres por ahí de casualidad, en cualquier lugar del país o del mundo que te encuentres con esa persona, ya te reconoces y ya viene el abrazo, como si no hubiésemos visto hace poquito tiempo. Es lo mismo cuando yo no hice el servicio militar, pero hay muchas personas que han hecho el servicio militar, que a lo mejor eran de otra punta del país y se juntan en un momento, se vuelve a revivir esa unión, esa camaradería que se forma, que esa unión que es inquebrantable, seguro, que se lo recuerda permanentemente. Bueno, Palín, le vamos a tener que dar final a esto por el tiempo que llevamos. Perfecto. Así que estamos sumamente agradecidos de tu presencia. Llevamos a nuestro pueblo y también al mundo, porque lo podrá ver tu hija allá. Algo chiquito, algo sencillo que podemos producir aquí en Valdicera y de cosas interesantes. Bien. Que esta no es poco interesante, es muy interesante. Bueno, sí. Y esto va en nuestro canal, que le hemos dado en llamar Variedades y Valores de un Pueblo, y en este caso sos vos. Bueno, gracias por la consideración, gracias Juan Carlos por la invitación, estoy abierto a cualquier otro, si en otro momento necesitas que hable de algún otro tema, con todo gusto. Seguramente. Y te felicito por esta iniciativa, la verdad que está muy bien. Esto lo hacemos a puro corazón, ya lo sé. Palín, sí. Y se hace como se puede, pero es para que nuestro pueblo también, por ser chiquito, tenga algo, como tiene otro lugar. Por supuesto, sí, también. Por eso te digo, te felicito por esta iniciativa, realmente es muy importante lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Palín. Bueno, gracias por la invitación. Nos despedimos de este programa para ir a otra cosa. Firmes en sus caballos, fieles a su verdad, van esos hombres con la bandera de la libertad. Van esos hombres con la bandera de la libertad.